Espíritu me lleva donde estás, por 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu Espíritu me lleva donde estás, por 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu Espíritu me lleva donde estás, por 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu Espíritu me lleva donde estás, por 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dios bendice tu vida en este día. Dios bendice tu día a donde hoy estás, de donde estás recibiendo estas señales. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de estar conectados a través de las redes sociales, a través de cada lugar, de cada altar que se levanta en cada reunión que tenemos. Gracias por permitirnos una vez más de estar en tu casa, en ese altar que has preparado para recibir la palabra de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta hora. Gracias por cada familia que hoy está en cada hogar, que está recibiendo estas señales, que está escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús sacamos toda distracción, toda cosa que no es buena, para que toda distracción que esté entorpeciendo su atención en este lugar, en cada hogar, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés, que tú traigas revelación de lo alto, revelación de parte de tuya, revelación del cielo, para que puedan, Señor, recibir la palabra de Dios. Y nos declaramos tierra fértil, nos declaramos tierra deseable. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Repetí conmigo esto: soy la sal de la tierra y la luz en las tinieblas. Y soy propósito que Dios va a cumplir acá en la tierra. Amén. Quiero compartir una palabra que estos días estuvo conmigo. Cada vez que hablamos de reuniones virtuales, hablamos de redes sociales, hablamos de los grupos de amistad y siempre decimos esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos conectados? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? Todo este tipo de cosas. Y quiso poner a este título: lo que te conecta. ¿Qué es lo que te conecta? En todo este tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, en las cosas lindas que están pasando, algunas no tantas, pero es lo que vivimos, es lo que estamos. Y yo quiero dejarte una enseñanza en este día para que entre todos podamos ser fortalecidos en la fe y estar cada vez más conectados con la fuente que es Cristo Jesús. Y quiero compartir con usted una palabra muy linda que está en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Una historia muy conocida de un hombre de fe, un hombre, ¿no es cierto?, que se conectó de la mejor manera. Y dice así, capítulo 7, versículo del 1 al 9, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: este es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos,
pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese qué importante lo que sucedió, porque después el 10 dice que al regresar a su casa, lo que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La verdad, cuando yo leo esta historia de este varón, me impacta muchísimo el saber que él no tenía ningún tipo de relación con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. ¿Dónde aprendió a enfocar su fe en Jesús? ¿Qué fue lo que a él lo atrajo a Jesús? ¿Qué fue lo que este centurión, esta autoridad romana, ¿no es cierto?, que tenían esclavo al pueblo judío, qué es lo que lo llevó, qué es lo que lo atrajo para que se pueda conectar con Jesús y él pida un milagro? Esto realmente me incomodó muchísimo, decir, ¿cómo puede ser? Alguien que está en la vereda del frente, alguien que está totalmente ajeno a lo que realmente una parte estaba haciendo, porque él no tenía nada que ver con el pueblo judío, pero este varón sabía que si se conectaba con Jesús, él podía obtener un milagro para su siervo que tanto amaba y tanta angustia estaba pasando. Por eso en este día quiero decirte que depende cómo nos conectemos y a qué fuente que nosotros nos conectemos, vamos a obtener ese milagro. El centurión tuvo que hacer algo en algún tiempo pronunciado. El centurión tuvo que oír algo de Jesús. El centurión es como que seguía las noticias de Jesús. El centurión es como que él estaba viendo qué es lo que hacía Jesús. Porque todo lo que él hacía Jesús, él seguro que lo sabía. Es como que él seguía el Facebook de Jesús, él seguía el Instagram de Jesús, él seguía todo lo que tenga que ver con esto, ¿no es cierto? Para que él pueda saber que Jesús tenía una solución para el enfermo, para esa persona que tanto mal estaba pasando, que tan mal estaba. Él pudo captar, él pudo saber, él pudo conectarse con eso. Él pudo conectarse con Jesús y decir, si yo me conecto con Jesús, es el único que puede traer sanidad a mi siervo. Pero fíjese cómo es la historia. Dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a otros. Y ya esto era lo segundo que él había enviado. Primero habían mandado a otros, anteriormente a unos ancianos. Había ido a decirle, vaya, hablen con Jesús, díganle que tengo una persona enferma en mi casa, que es mi siervo, al que él me sirve, al que yo tengo tanto aprecio por lo que él ha hecho, por mi vida, por mi casa. No sé qué tipo de actividad haría este siervo, pero para que una autoridad como la que era de este centurión romano, estuviera él a cargo, seguramente era un cargo importante. Pero fíjese cómo él, a pesar de todo, tenía un corazón conforme
al corazón de Dios. A pesar que él estaba en contra, muchas veces los romanos esclavizaban a los judíos, los maltrataban. Yo me imagino en la mente de ese centurión cada vez que alguien ejercía violencia con el pueblo de Dios. Cada vez que alguien abusaba de esa autoridad que tenían y esclavizaban al pueblo de Dios. Yo me imagino que a esa persona algo le sucedía en su interior. Algo le sucedía. Fíjese lo que dice en el capítulo, en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, dice la historia. O sea, esa persona ya había hecho algo a favor de esa nación. O sea que ya en su corazón había algo diferente al resto de los soldados. Pero ¿a dónde quiero llegar en este día, en esta hora? ¿Cómo se conectó? ¿Cómo él aprendió? ¿Cómo supo? ¿Cómo pudo direccionar su fe? ¿Cómo pudo enfocarse? Hace unos días atrás el apóstol nos enseñaba esto, a estar enfocado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo este centurión pudo enfocarse con la fe? ¿Cómo pudo? Porque él seguro que tenía fe. Seguro que él creía. Seguro que había algo que él tenía en su corazón que hacía que las cosas sucedieran. Porque la fe la tenía. Pero ¿cómo llegó a enfocar esa fe en Jesús? ¿Cómo él pudo interpretar que si él llegaba, que Jesús escuchara su petición, él iba a obtener ese milagro? Eso es lo que a mí en esta hora quiero llevarte a que tú también reflexiones. ¿Qué es lo que nos conecta con Jesús? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Fíjese lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ahora nosotros en todo este tiempo de que conocemos a Cristo, de que sabemos que Cristo existe, de que sabemos que Cristo está, de que sabemos que Jesús es el Jesús que es el intercesor por nosotros, por nuestras necesidades, de que sabemos todo eso. Todavía a veces nos cuesta conectarnos con el milagro, todavía nos cuesta. ¿Cuántos de nosotros durante todo el día escuchamos leemos la Escritura, leemos la palabra de Dios, escuchamos algún mensaje, escuchamos, no sé, por las redes sociales algún tema musical cristiano? O sea, hay tanta variedad, tenemos un abanico de cosas hoy que nos conectan, que podemos escuchar y eso nos retroalimentamos de palabra de Dios. Pero a este centurión, póngase en el lugar de él. Él no podía estar en su casa escuchando un CD de Marcos Witt. No podía, porque si los romanos se enteraran que eso iba a tener grandes problemas. Él no podía llegar a su casa y llevar a sus invitados a su casa a compartir, no sé, un asado, a compartir un almuerzo, una cena, y no podía tener en el canal YouTube la prédica que estás viendo en este momento, este mensaje. No lo podría tener porque iba a tener problemas también con esa gente, porque iba a decir, ¿vos qué estás haciendo? ¿De qué lado estás? Iba a tener esos problemas. ¿Con quién compartía él su fe? ¿Con quién lo hablaba? Imagínese esa persona ir a su casa que horas antes habían estado esclavizando, habían estado torturando, habían estado, no sé lo que hacían con el pueblo de Dios, maltratando a los judíos. Imagínese que llega a su casa y él pone un CD, pone un tema musical cristiano y que hablara de Jesús y que hablara de las maravillas que hace Jesús, cuando sabiendo que horas antes había un grupo que estaba maltratando a los que seguían a Jesús. ¿Con quién hablaba eso él? Imagínese la familia de este centurión, la esposa, los hijos, los criados que tenía, los más cercanos de la casa. Los más cercanos de la casa, de la intimidad de ese centurión. Cuando él veía que horas antes había salido de sus trabajos, de sus labores, de cumplir las obligaciones que tenían en ese ejército, y llegaba a su casa
¿Con quién podía compartir? Decirle, ¿qué hizo Jesús? Mirá lo que está haciendo Jesús. Sanó por allá, hizo milagro por allá. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él fue. Él envió personas. Él envió personas para que intercedieran, sea el nexo, sea la conexión para llegar a Jesús, porque Él no se encontraba en condiciones. Él decía que no era digno de presentarse delante de Jesús, porque Él sabía que Jesús era autoridad. Él sabía que Jesús era un hombre de autoridad. Él sabía que Jesús era un hombre de reino. Él sabía que Jesús era autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo supo Él eso? ¿Cómo se llenó de esa sabiduría? ¿Cómo supo Él? ¿Cómo supo? Nosotros hoy tenemos la libertad de poder buscar mensajes, de poder recibir mensajes de enseñanza, de hablar con alguien, de hablar con otro, y hablar y predicar. Hoy tenemos la libertad, pero en aquel tiempo no había esa libertad. En aquel tiempo no se podía. ¿Cómo este centurión, que fue criado, que fue formado con otro pensamiento, con otras ideas, sabía que si él se conectaba con Jesús, esa era la única fuente que podía salvar a su querido y amado siervo, a su amado criado que tenía en casa, enfermo, postrado estaba, a punto de morir, dice la Escritura, a punto de morir. Querida familia de la fe, si un centurión, alguien que estaba en la vereda del frente, haciendo totalmente lo contrario de lo que nosotros hacemos, ¿cómo pudo enfocarse? ¿Cómo pudo conectarse para obtener su milagro? Para ir y para que Jesús dijera encima, Jesús dijo, no he hallado fe más grande que la de este centurión romano. ¡Wow! Hay que llegar a ese extremo. Hay que llegar a ese extremo. Dice, al oír esto Jesús, en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo se alimentó este centurión? ¿Con quién se conectaba este centurión para llenarse de fe y creer que Jesús tenía la solución para su problema, para su situación? Familia de la fe, ¿dónde nos conectamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Quién nos alimenta a nosotros nuestra fe? Yo no te estoy diciendo que no te tenés que juntar con nadie y solamente te vas a juntar con el más espiritual de la casa. No digo eso, sino que tenemos que saber, porque este centurión hacía su vida normal. Este centurión, por lo que dice la Escritura, él trabajaba, él servía, él hacía todo lo que tenía porque él estaba acostumbrado a recibir órdenes y a dar órdenes. Era un hombre que sabía lo que era una autoridad. Sabía ubicarse, sabía, y cuando uno se sabe ubicar, cuando uno sabe lo que es autoridad, cuando uno sabe lo que es obediencia, ya es comenzar a conectarse con la fuente divina que es Cristo Jesús. Porque a Jesús le encantan los obedientes, a Cristo Jesús le encanta la obediencia. Le encanta que uno respete autoridad. Por eso en esta casa respetamos a las autoridades que hay. Respetamos la familia de los apóstoles, respetamos la vida de los pastores, respetamos las vidas de los líderes. Tratamos que cada uno se maneje con sus líderes. ¿Por qué? Porque sabemos que respetando y honrando a nuestras autoridades, Dios hace lo que tiene que hacer y nos conectamos. Y no solamente con la gente de la iglesia, también oramos por las autoridades, oramos por nuestro presidente, que tiene que tomar grandes decisiones, oramos por nuestro intendente, oramos por cada autoridad que el Señor ha permitido que esté en la nación para llevar esta Argentina a la tierra prometida. Oramos por eso. Pero
Fíjese la consecuencia de oír palabra de Dios. Oír. Ese centurión tuvo que oír mucho de lo que Jesús hacía para él poder estar de esa manera. Fíjese que a tal punto este centurión creía tanto, pero tanto, que si él se conectaba con Jesús y Jesús le decía, di la palabra, solamente quería eso, di la palabra, pero di la palabra y mi siervo, dice en el 7, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese la seguridad que este centurión tenía, que este soldado tenía, que este general tenía. Fíjese la seguridad, di la palabra. Él dice que no se encontraba digno de ir presentarse él personalmente, presencialmente delante de Jesús y hablar él mano a mano con Jesús. Él mandó gente de confianza de él para que vaya y diga lo que él tenía que decir, lo que él quería que le dijera. Algo más. Este centurión sabía con quién se juntaba. Sabía quién eran esos que tenía cerquita. Él sabía. ¿Por qué? Porque él, para mandar a alguien con esa comisión de ser el mensajero de él delante de Jesús, tiene que haber sido gente de mucha confianza, de que sabía que ninguna palabra iba a ir de más y ninguna palabra iba a ir de menos para que se le comunicara a Jesús. Porque él solamente dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Solamente di la palabra. Jesús, di la palabra. Yo te creo. Yo estoy seguro que ese centurión estaba ahí en su casa rogando para que Jesús pueda interceder y decir, yo te creo, Jesús, yo te creo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo te creo, por eso di la palabra y mi milagro va a ser concedido. Di la palabra. Este centurión, para que sucediera ese milagro, él se deleitaba en el Señor, él se deleitaba en lo que hacía Jesús en el pueblo. Él se deleitaba con todas las maravillas que Jesús venía haciendo. Él se deleitaba para que Jesús pueda conceder el deseo que tenía en su corazón. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Que su siervo sea sano, que ese siervo amado que él tenía, porque nadie sale a pedir ayuda por alguien así tan especial como él lo hacía. A tal punto había un riesgo tan grande que si alguien se enteraba que él había mandado a alguien o él estaba esperando que Jesús fuera a su casa, se iba a meter en grandes problemas. Quizás lo echaban de su trabajo, no sé lo que podía llegar a suceder. Pero él decía, yo respeto autoridad, yo respeto eso, la autoridad. Autoridad, decir, levanta tu mano, yo respeto autoridad. Yo respeto autoridad. Eso abre puerta y te conecta con tu milagro. Te conecta con tu milagro. Fíjese lo que dice Lucas 13, capítulo 13, versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¡Wow! ¿Dónde estaremos nosotros? Esa humildad que tenía este centurión se prepara acá. Hay postreros que serán primeros y los primeros serán postreros. La historia de este varón es tremenda, todo lo que él logra. Que se logre conectar con Jesús. Que se logre conectar con Jesús. Di la palabra. Con tanta seguridad él decía. Que diga la palabra, que sea sano mi siervo, que sea sano. Si nosotros cumplimos lo que dice Romanos 10, 17. Oír palabra de Dios. Oír palabra de Dios hace que aumente nuestra fe. Solamente decimos, di la palabra. Decimos la palabra y Dios va a conceder ese milagro. Dios va a conceder ese milagro. Conectémonos con la fuente correcta. Conectémonos con la fe de este centurión.
aprendamos, copiemos lo que este centurión hizo. Vuelva a la escritura después, léala, es preciosa. Es una palabra poderosa que quedó sembrada acá. Para que ese varón figure acá, fíjese lo que tiene que haber sido. Yo me imagino que él antes de hacer esto quizás anduvo viendo a médicos, quizás viendo brujos, no sé. Pero él tenía tanta seguridad. O quizás le aconsejaba, andaba a ver a aquel, andaba a ver al otro. Y quizás él decía, no, voy a esperar que en algún momento pase Jesús. Con tanta seguridad tenía el que él ni siquiera se presentó. No se sentía digno de presentarse delante de Jesús, sabiendo que él era autoridad. Y esto es lo que más me golpeó. Él sabía que Jesús era esclavo de ellos. Esto es lo que realmente rompe coco. El centurión romano sabía que Jesús era esclavo de ellos. El centurión tranquilamente le podría decir, ve y andá y hacé lo que yo te digo. Porque vos sos esclavo de los romanos. Y él dice, yo no soy digno de presentarme delante de Jesús porque yo sé quién es. Familia de la fe, en esta hora te digo, tenemos que saber quién es nuestra identidad en Cristo Jesús. Tenemos que conectarnos verdaderamente con la fuente que es Cristo Jesús. Y en esta hora de decirle al Espíritu Santo que esté con nosotros. Decirle al Espíritu Santo que nos guíe. Decirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Como yo digo siempre, si el Espíritu Santo no está en tu casa, en vano es que vos estés mirando esto. Por eso anhela que el Espíritu Santo te hable, anhela que el Espíritu Santo entre a tu casa, anhela que el Espíritu Santo esté en tu vida, anhela que el Espíritu Santo te acompañe, anhela, eso tiene que estar en tu corazón porque dice la palabra de Dios, es promesa. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. Hoy nos estamos deleitando en esta reunión poderosa, hoy nos estamos deleitando y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero para que eso suceda, yo primero me deleito en Él y también segundo, tengo que tener deseos en el corazón. Uno de los deseos que tenés que pedir, Espíritu Santo, guíame en todo lo que tengo que hacer. Espíritu Santo, guíame. Quédate con nosotros, trae revelación de cada palabra. ¿Para qué? Para que cada palabra que yo escuche me aumente mi fe y cada vez me enfoque y me acerque más a ti. Humildad, humildad. Este centurión tenía humildad con mayúscula. Supo respetar autoridad, supo respetar, supo saber. Él tuvo que averiguar quién era Jesús. Él tuvo que saber. Nosotros si queremos saber qué puede hacer Jesús, vamos a la palabra de Dios, vamos a la Escritura, a ver qué es de las maravillas que Él hace acá. Entonces decís, Jesús, si vos lo hiciste una vez, lo vas a hacer conmigo, solamente, Señor, yo lo digo, yo lo declaro, Señor, y tú concédeme el deseo de mi corazón. Oh, familia de la fe, hay mucho para hacer todavía, hay mucho para hacer. Tenemos que aprender a conectarnos, tenemos que aprender a conectarnos con la fuente que es en Cristo Jesús. Oh, quiero orar esta hora. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por las vidas que están ahí. Si no has tomado la decisión, si todavía al día de hoy no has tomado la decisión, pero sí has escuchado quién es Cristo Jesús, te voy a pedir que cierres tus ojos, ahí donde tú estés. Y el resto vamos a orar todos juntos. Vamos a orar porque hay que conectarse con la fuente divina de Dios. Cierra tus ojos. Oh Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía a cada uno de esta familia de la fe, a cada uno de los que estamos hoy conectados. Los que estamos hoy conectados, Espíritu Santo, habla en cada hogar, en cada altar de oración, a cada persona que está recibiendo estas señales. Esta palabra, Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, abraza.
Espíritu Santo, abraza, abraza, abraza. Demuestra ese amor grande. Señor, gracias te doy. Oramos por cada uno, por cada hogar representado, Señor. En el nombre de Jesús. Y vamos a orar principalmente por esa persona que en esta hora va a tomar esa decisión de seguirte, Señor. De buscarte, de ser un fiel obrero tuyo, Señor, en el nombre de Cristo. Oh, esa persona que tome esa decisión, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Repite conmigo. En esta hora, Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco como el Cristo de la gloria. Te acepto y abro mi corazón para que tú tomes esa autoridad, para que yo no tenga más dominio de mis decisiones, solamente ser guiado por tu Espíritu Santo. Te acepto en esta hora, te acepto, Señor. Perdona mi falta, perdona mis pecados, perdona mis cerradas al blanco, perdona mis equivocaciones, pero en esta hora yo me entrego a ti, Señor. Yo me entrego a ti para que hagas todo nuevo, todo lo que haya que corregir, te autorizo. Yo digo la palabra, te autorizo, Espíritu Santo, que trabajes en mi vida. En el nombre de Cristo, y te acepto como mi Salvador, te doy gracias por esta oportunidad de ser llamado a partir de ahora Hijo de Dios. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te doy. Gracias, familia de la fe. Gracias, familia de la fe. Si hay alguien que tomó esta decisión, acá van a salir números de teléfono. Nos manda un mensajito de donde estés. Y así nos vamos a conectar. Vamos a conectarte para que puedas seguir aprendiendo cada vez más y hacer como este centurión. Este centurión había oído palabra de Dios, había oído palabra de Dios y eso lo conectó con su milagro. Si estás esperando un milagro, conectate cada vez con palabra de Dios. Gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por una vez más permitirnos estar en tu casa. Sabemos que el 2020 es el año de expansión y hay mucho más para vivir, para hacer. Dios te bendice, bendecimos tu hogar y que la gracia y el favor de Dios siempre esté en tu casa. Hasta la próxima. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.